es muy interesante darle clic a las noticias y profundizarlas, porque Vicky Dávila nunca te va a mostrar lo que realmente pasó fuera de cámaras, porque era un abogado uribista como de la Espriella el que estaba implicado. Igual pasa con los escándalos de María Fernanda Cabal, de Miguel Polo Polo y compañía. Cuando son escándalos de gente cercana a Petro, ahí sí Vicky Dávila aprovecha y saca titulares. Pero yo quiero que escuchemos en palabras del mismo Ariel Ávila, que en este momento es senador de la República, qué fue lo que pasó ese día, después de esa acalorada discusión entre él y Abelardo de la Espriella, porque esto que van a escuchar ustedes de Ariel Ávila no lo van a escuchar ni en RCN, ni en Caracol, ni en Semana, ni en El Tiempo, ni en Blue Radio, ni en Cambio. Esto es algo exclusivo que nos contó el señor senador, que en ese momento era candidato al Senado, Ariel Ávila, de lo que tuvo que soportar ese día ante el abogado uribista Abelardo de la Espriella, que actuó como todo un mafioso. Escuchemos su testimonio y verán. Mire, en el tema con Abelardo de la Espriella, yo ya había tenido con él un debate antes con Julio Sánchez, y pues ese señor era súper agresivo, grosero. Entonces, cuando a mí me invitan al debate, yo sabía que iba con él, y yo sabía que ese señor iba a agredir, no pensé que tanto. Comenzó a insultarme, me dijo mi muñeco ventino, bobo, tonto, guerrillero. Y yo solo le dije dos cosas que él había dicho en entrevistas, como decir, usted dijo que todos los colombianos debían ser como Mancuso. Entonces él dijo, no, pues narcotraficó, pero pues yo le dije, no solo narcotraficó, violó, descuartizó, asesinó. Y el tipo ahí se descompone, ahí es cuando va a agredirme. Yo iba con un asistente, un chico pasante, él había entrado supuestamente con un acompañante, en la vía real era una escolta, lo cual es decir, entrar en un medio de comunicación, gente armada, eso es una aberración, comentar a alguien armado a la universidad, eso es una cosa, es una violación brutal. El escolta, que era un tipo de 2 metros, más de 2 metros yo creo, grandísimo, le quitó el celular a mi asistente, me intentaron quitar el celular a mí, al final yo recupero el celular, yo grabo. El tipo insultándome, intentó pegarme, y tengo que decir que Vicky Ávila se atravesó para que el tipo no me pegara, pues yo estaba sentado esperando recibiendo el manotazo. Y luego, cuando ya el tipo sale, lo saca, yo tomo un vaso de agua y digo, bueno, me voy, Vicky. Y no me dejaron salir. Y yo digo, pero ¿por qué no me dejan salir? Y me dije, no, es que está allá afuera esperando lo que se quiere algo con usted. Y yo le dije, pero está hablando en serio, este señor me está esperando allá afuera. Y me tocó, ahí los escoltas de Vicky se paraban en la puerta como 20 minutos. Y yo, al final se puede salir. Yo en el momento no dimensioné lo que esto había significado en medios de comunicación, además el celular se me descargó. Entonces yo me fui con el celular para la oficina, y cuando ya cargo el celular y prendo me doy cuenta de la dimensión. A mí eso pues es normal, ya uno tiene cuero para esos debates. Hay una cosa que me molestó mucho, y es que mucha gente dice que es la pelea entre Ariel Ávila y Abelardo de la Espriella. Yo no peleé, pues el tipo fue el que nos perdió. El debate entre Ariel Ávila y el ¿cuál debate? El tipo comenzó a perderme por 1 hora, yo solo leí lo que me habían hecho. Entonces fue muy dramático, pero pues al final yo creo que el hombre perdió ese debate, todo el mundo coincide. Él canta mejor de lo que es abogado, sinceramente. Pero por eso es que yo digo que ojalá saque más discos de esos malos que saca, porque si abogado es muy malo para defenderse de eso, pone muy rápido. Frente al tema de las obras, mira, yo he escrito varios libros, hay unos 8 o 9 libros, pero quisiera hablar de 2, de los últimos 2, que para mí, o 3, que para mí son los libros cumbre. Yo escribí un libro que se llama La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Ese fue mi primer gran libro, y fue el libro donde yo por primera vez nombro a Kiko Gómez siendo gobernador de La Guajira, y es un libro internacional, se vende mucho en Venezuela, en Colombia.
y analizo cómo, a partir de mucho trabajo de campo, etnografía, cómo el crimen organizado tenía tomada la frontera. Luego viene el libro que ya me lanza la fama y que yo creo que nunca escribiré un libro como ese, nunca más. Fueron 6 años de investigación, que se llama Detrás de la guerra en Colombia. Ese libro condensa 14 millones de datos y analiza la estrategia militar de las FARC, el ELN, los paramilitares, el ejército, disidencias de FARC y neoparamilitares, desde 1995 hasta ahora. 14 millones de datos. De hecho, por ese libro me gané un premio en la Universidad Nacional a creación en investigación y artística, que solo se entrega una vez en vida a la persona, y yo me la gané. De ese libro se han vendido más de 20.000 copias, y realmente yo creo que en Colombia, y lo digo, yo sé, van a decir aquí este tipo es petulante, lo que sea, pero te digo una cosa, yo creo que un libro como ese no se ha escrito en Colombia. Y creo yo que nunca volveré a escribir un libro como ese, porque es que realmente es un trabajo brutal. Y luego viene un tercer libro muy doloroso, que es el libro que se volvió un emblema en el paro nacional cuando un muchacho lo saca de una maleta, que se llama ¿Por qué los matan? Cuando yo termino de escribir el libro Detrás de la guerra y se vende tanto, entonces la editorial Planeta me llama y me dice, hermano, escriba otro libro. Yo iba a escribir un libro sobre la democracia en Colombia. Iba a hacer una comparación sobre estos autoritarismos regionales, estos clanes, iba a hacer una vaina bacana. Cuando comencé a ver las notas, por pura casualidad me metí en una carpeta y había un documento de hacía muchos años que yo había escrito con una compañera, estando en la Corporación Nuevo Arcoíris, sobre una lideresa que mataron, que se llamaba Ana Fabricia Córdoba. Una lideresa de restitución de tierra, brutal esa lideresa. Le mataron 3 esposos, le mataron todos los hijos varones y al final la mataron a ella, por reclamar tierra que le había sido despojada en el Navajo. Cuando yo leí ese libro, ese documento, lo volví a leer, yo me acordé y volví como en el tiempo, fue desgarrador porque la historia de esa mujer es una cosa. De hecho, en la portada del libro Detrás de la guerra, ¿Por qué los matan?, el libro está dedicado a ella y ahí se narra, yo la alcanzo a narrar en una renglón en la historia. Y luego, en plena pandemia, en 2020, arrancando la pandemia, llevábamos como 3 semanas, asesinaron a un gran amigo mío en el Putumayo, uno de los líderes que me metió a mí, porque yo mi investigación social la comencé en el Caquetá, en el Putumayo, en Nariño, y allá conocí un líder que se llamaba Marco Rivadeneira. Y yo una vez yo ya tenía mi programa en semana, yo ya estaba trabajando en semana, cuando me llama un amigo y me dice, Ariel, mataron a Marco Rivadeneira. Y luego voy y veo al tipo, lo desaparecen en un corredor Puerto Vega, Tetellé, lo dejan botado, unos campesinos lo encuentran, no lo dejaron velar, al final lo tuvieron que meter encima de un comedor y taparlo con una manta, hasta después de 2 días llegó el ataúd. Eso para mí fue desgarrador. Entonces yo ahí dije, no, yo tengo que escribir un libro a los líderes sociales en Colombia. Yo no voy a escribir un libro de la democracia, aunque todo tiene que ver con la democracia. Y de ahí sale ese libro súper doloroso, que se llama ¿Por qué los matan?, que es un análisis del asesinato a líderes y lideresas sociales. Ahí tenemos la declaración del actual senador Ariel Ávila, del Partido Verde. Tengo 2 comentarios ahí sobre lo que escuchamos de Ariel. Primero, que es increíble que a un programa como el de Vicky Dávila, que en ese momento era la W Radio, pueda ingresar alguien armado. El guardaespaldas de Abelardo de las Priella estaba armado. Dice Ariel Ávila que era un tipo como de 2 metros, y desde el programa, cuando estaba al aire, Abelardo de las Priella habló de la umbría, que vamos a ver si tienen la umbría, que afuera nos vemos, que cuando acabemos nos vemos. Y justo lo que dijo, en un momento aparentemente de rabia, lo cumplió. Ariel Ávila tuvo que quedarse como secuestrado ahí, protegido por el esquema de seguridad de Vicky Dávila, porque afuera lo estaba esperando Abelardo de las Priella para
irse a los golpes con él y acompañado de un hombre armado que por la fuerza le arrebató el celular al asistente de Ariel Ávila y Ariel Ávila quedó indefenso porque su celular se le había descargado. Es algo que los medios tradicionales no informaron porque no les conviene, y no les conviene mostrar que el famoso abogado uribista, que entre otras cosas todavía es el abogado estrella de Álvaro Uribe Vélez, en esos casos que tiene con Beto Coral y que también ha tenido por el tema de soborno y de fraude procesal, no les conviene mostrar que el abogado estrella de Álvaro Uribe Vélez, que es más papista que el Papa, que es más uribista que Uribe, anda con un guardaespaldas armado y que este guardaespaldas tiene la osadía de arrebatarle el celular a una persona desconocida, como si fuera un mafioso. Es triste que eso pase, pero lamentablemente no es extraño verlo en el uribismo. Y por otro lado, Ariel Ávila nos habla de 3 libros de los que él ha escrito. Pues él ha escrito varios libros muy interesantes, pero él habla de 3 libros que les recomiendo para cuando de pronto tengan la opción de leerlos. Uno que es sobre las fronteras, otro que es sobre los datos detrás de la guerra, que es un trabajo que tiene 14 millones de datos y que, bueno, ese libro también lo tengo en mi biblioteca, y habla ahí de todos los grupos armados, tanto los legales como los al margen de la ley, todo lo que hay detrás de la guerra. Es un trabajo estadístico bastante interesante. Y obviamente el libro dedicado a los líderes sociales asesinados, ¿por qué los matan? El libro que también tengo en mi biblioteca. Y hay otro que Ariel Ávila no menciona ahí, pero que también lo quiero recomendar y que también lo tengo. El libro de los clanes y las mafias en Colombia, que ahí Ariel Ávila denuncia los 54 clanes que han gobernado a Colombia, entre ellos el clan de los Char, que en este momento el clan de los Char está temblando porque Aida Merlano regresó a Colombia y va a empezar a delatar a mafiosos del clan de los Char. Hay una señora de apellido Noguera que es muy cercana a Day Vázquez, la que era esposa del hijo mayor de Petro. Y mucha gente no ha hecho esa lectura, que hay intereses oscuros ahí, en ese proceso del hijo de Petro, porque él también sale en una foto con el hijo de Musa Besaile. Entonces, hay muchas cosas ahí que se tienen que investigar, definitivamente, y por eso me causa tristeza, pero a la vez como risa, de cómo Abelardo de la Espriella literalmente le dice a Ariel Ávila que es un guerrillero de civil, que es un farsante, que es un idiota, que es un imbécil, que es un minimí, que es un eunuco mental. Y ese tipo lo que ha hecho en sus 39 años de vida es escribir. Lleva 14 años escribiendo textos muy polémicos, denunciando parapolíticos, denunciando delincuentes, denunciando clanes. Lo han amenazado varias veces de muerte, se ha tenido que ir 3 veces del país. Entonces es agradable saber que un personaje que es de la academia, que es riguroso en sus escritos, en sus investigaciones, que haga parte del Senado de la República. Es importante eso, porque eso muestra que en ese Congreso, en ese Poder Legislativo, alguna cosita se puede hacer. Pero también quiero que analicemos otra cosa del personaje, que él trabajó en la revista Semana,
y no hace mucho tiempo, duró poco ahí y alcanzó a hacer unos reportajes muy interesantes. En esa época la revista Semana no era antipetro, más o menos hace 3, 4 años la revista Semana era fajardista o tibia, más que uribista o antipetro. La revista Semana se volvió de esa ideología fue en los últimos 2 años, más o menos. Prácticamente desde que, exacto, llegó. Incluso cuando llegó Vicky todavía no, porque cuando llegó Vicky todavía estaba Ariel. O sea, Vicky Dávila y Ariel alcanzaron a ser compañeros en la revista Semana. Exacto, exacto. Cambió de dueños y ahí fue cuando ya se volvió la revista más uribista, más antipetro. Y esa familia pues ha tenido relación con clanes de los que denuncia Ariel Ávila. Por obvias razones, Ariel Ávila no podía seguir trabajando en esa revista. Los Gilinski son un grupo que actúa como mafiosos, tienen escándalos de parapolítica, tienen escándalos con politiqueros. Entonces, los dueños de la revista Semana tienen claramente un conflicto de intereses y es normal que intenten desinformar de esa manera. Y tristemente la revista se volvió más popular. Y fue el mismo Petro que cuando era opositor de Duque hizo famosa esa revista. Petro fue el que más audiencia le dio a esa revista, paradójicamente. ¿Cómo es que dice la frase de las mamás y las abuelas? Que crían cuervos y te sacarán los ojos. Eso es precisamente lo que yo encuentro ahí en Semana. Pero más allá de eso, siempre es importante profundizar. Por eso aquí profundizamos el tema de Ariel y quiero rematar esta parte mostrándoles algo muy importante para entender la manipulación, porque si ustedes leen entre líneas se van a dar cuenta que la revista Semana ha utilizado incluso noticias falsas con tal de imponer su verdad de los hechos. Miren, si ustedes se meten a Google, por ejemplo, hagan el ejercicio, se meten a Google y digitan esto, miren, se van a dar cuenta de algo que afirmamos ahora. Se meten ahí al buscador normal, le dan por ejemplo Matarife, eso está como mal estas teclas, digitan ahí, le ponen Uribe y corte, solamente esas 3 palabras, Matarife, Uribe y corte, y se meten a la parte de noticias. Miren lo que dice Pluralidad Z, alcanzan a leer ahí, dice: serie Matarife vuelve a ganar batalla judicial contra Álvaro Uribe. Y miren lo que dice Semana, miren, Álvaro Uribe noqueó judicialmente a Daniel Mendoza, creador de Matarife. Corte Constitucional le ordenó rectificar por unanimidad señalamientos contra el expresidente. O sea, la revista Semana cómo manipula. Lo que la Corte dijo es que, como les dije ahora, que tenía que aclarar que 6 minutos de toda la serie eran opinión, no información, ya. Pero miren ustedes cómo la revista Semana manipula. Y miren aquí otro, ultimátum, eso ya se los había dicho, ultimátum a Daniel Mendoza, creador de Matarife, tiene 5 días para retratarse de calumnias contra el expresidente Uribe. O sea, la Corte no dijo que Daniel Mendoza usaba calumnias, dijo que usaba opinión y que esa opinión tenía que aclararla que era opinión, o sea, tenía que decir que estos 6 minutos son opinión. O sea, miren cómo tergiversan la verdad. Otro, mire otro de Semana, atención, Daniel Mendoza, creador de Matarife, desacató orden constitucional de la Corte, no rectificó e insultó a Uribe. Otra cosa falsa. Hay 3 artículos
Hay 3 artículos de semana sobre esa noticia. Y en las 3 desinforman. Y solo con el titular manipulan. Entonces, miren ustedes lo que implica un cambio de dueño en una revista. En los 3 claramente mienten. En ninguna parte dice: Daniel Mendoza debe rectificar 6 minutos diciendo que es opinión, pero en el resto tiene razón. Y Uribe no pudo demostrar que Daniel Mendoza le estaba dañando el buen nombre. Uribe no pudo tumbar la serie de YouTube, de Facebook ni de Google. Y si ustedes ponen aquí la sentencia de la corte, que entre otras cosas se nota que en semana no la leyeron, se van a dar cuenta que muy poca gente habló de esa noticia, de la sentencia como tal. Es que dice que rectifique infamias contra Uribe. O sea, la corte no dice eso en la sentencia. Y la silla vacía también dice algo falso. Dice que la corte ratifica que Matarife fue una gran campaña de desprestigio, creo que dicen ahí, de desinformación. La corte no dice eso. Incluso si ustedes buscan esa sentencia y esa la encuentran acá, miren, aquí está la sentencia. La sentencia de la corte, que es bastante larga, y ojalá pues que saquen el tiempo para leerla. Miren, aquí están las pretensiones de Uribe, pero no están leyendo la respuesta, las pruebas que tiene Daniel Mendoza para decirle así a Uribe. Miren, que está por aquí al final. Miren, estas son las pruebas. Eso es todo lo que utiliza el señor Daniel Mendoza para decir las relaciones entre Uribe y la mafia, el tema de Gacha con Uribe, el tema de Virginia Vallejo, el tema también de las guerras de Uribe. Está también los helicópteros usados por la mafia, el tema de Medellín sin Tugurios, el cartel de Medellín y Uribe, el tema de la aeronáutica civil. También está el tema de las licencias que dio Uribe a los narcotraficantes. Está también el tema de Dolly Cifuentes, la cuñada de Uribe. Aquí está toda la historia de Dolly Cifuentes, vinculada también con el cartel de Sinaloa. Está también el tema de Uribe con El Espectador, los cheques de Montoya, lo que dice Rafael García Aldaz explicando el fraude electoral de Uribe. Esas son las pruebas que presentó Daniel Mendoza. Y miren la prensa lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que son calumnias, que son infamias, que son desinformaciones, que Uribe ganó. Uribe no ganó nada, solo ganó que él aclarara 6 minutos de una serie que es larguísima. Aquí están, mírenlas. ¿Cuántas cuentan ahí? 357. No sé si alcance, está muy chiquito el número ahí, se alcanza a ver. Esto, y aquí están los enlaces. Los enlaces que, por ejemplo, miren lo que dice aquí: sin Uribe y el ejército no existiría el paramilitarismo. Miren, entonces uno se mete a YouTube. Si usted está sufriendo de y ahí está un video de Levi Rincón. Listo. Entonces, o sea, es mucha gente la que recopila testimonios que no dejan bien parado a Uribe. Y por eso, ¿qué queda creyendo el uribista promedio? No, Matarife es pura calumnia, Semana tiene toda la razón, Uribe es un santo, todo es injuria, todo es calumnia, todo es infamia, todo es desinformación, todo lo de Matarife es falso, son puros inventos esquizofrénicos de Daniel Mendoza.
Daniel Mendoza está obsesionado con Uribe, pero Uribe está limpio. Eso es lo que cree el uribista promedio. Pero si usted se pone a mirar fuente por fuente, pues ahí salió la de Levi Rincón. Pero no solamente la de Levi Rincón, hay un montón de fuentes más del Espectador, incluso de la misma revista Semana cuando era antiuribista. Testimonios de policías, de paramilitares, de narcotraficantes que involucran a Uribe. O sea, todos los caminos conducen a Uribe cuando se trata de hablar de narcoparamilitarismo en Colombia. Y por eso yo siempre hago la invitación de que hay que mirar todas las fuentes y no caer en las trampas. Y también celebro que personajes como Ariel Ávila, como el hacker de la Fiscalía, como Daniel Mendoza, como Gonzalo Guillén, como Sergio Camargo, como Joseph Contreras, como Fernando Garavito, Virginia Vallejo, hayan escrito textos que denuncian no solamente a Uribe, sino a empresarios y politiqueros que han tenido vínculos con el narcoparamilitarismo o con grupos ilegales que le han hecho mucho daño al país. Bueno, quiero que analicemos la última fuente para que ya lleguemos al momento de las conclusiones. Con esta perlita también se van a divertir mucho porque van a notar ustedes cómo se manipula a la opinión pública con noticias falsas que, aplicando el principio goebbeliano de que si una mentira se repite muchas veces se vuelve verdad, con ese principio han creado muchos engaños y también le han sacado todo su provecho electoral. Les voy a compartir la última fuente para que lleguemos al momento de las conclusiones.